Ya estamos. Hola, bueno, buenos días, Buenas. buenas tardes a todos y a todas. Nos escuchéis aquí o en América Latina, como nos ha llegado. Un abrazo muy, muy grande. Somos Raúl Baselga y Encarna Martínez, hablando un poquito de cosas que nos interesan. Y bueno, nuestro programa se llama Pincelada de Luz. Quien lo estéis viendo en directo lo veis en Facebook y luego también en Spotify. Raúl lo sube y también lo podéis oír. Nosotros hablamos improvisadamente sobre algún tema de los que salen, tenemos 7 todas las semanas y bueno, pues sobre el que sale hablamos una media hora o así durante media hora, perdón. Y el programa lo hacemos cada 2 semanas, ¿vale? Tenemos de otras veces el tema de creencias, pareja, reparación, presencia, la razón. Salud. Y hoy vamos a aumentar uno que en otros ha salido, pero como el protagonista no, que es juicio, ¿vale? Bueno, son unos corazones que yo doblo de manera triangular, una triada, los tiro al aire y cojo uno. O sea, casi, A así de ver. juguetones somos. ¡Ay, ¡Ay, ay, Ceci! ay! Se resiste. Creencias, toma. Anda, anda. Anda, anda, anda. Menudo tema. Bueno, te dejo abrir. Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, al final, y es importante, yo creo, para mí, las creencias son uno de los temas más importantes que tiene que trabajar una persona. Ya no estamos hablando en terapia, porque al final es en la vida, en su proceso vital, ya sea en terapia o por experiencias. A veces una creencia se cambia porque una experiencia de la vida te hace tomar conciencia de que no está siendo útil para ti. Y a veces no somos conscientes y no somos capaces de cambiarla y nos toca ir a terapia para hacer pues, un trabajo inconsciente de cambiarla. Pero vamos a empezar por el principio, lógicamente. ¿Cómo se crean las creencias? Que al final, bueno, me voy a enrollar un poquito. Cuando dejé de fumar, allá por 2004, hubo un libro que se llama Cómo dejar de fumar es fácil, de Allen Carr. Yo lo tenía, lo dejé y lo he perdido. No sé si estará descatalogado o se seguirá vendiendo, pero ese libro a mí no me enseñó a dejar de fumar. Lo que me enseñó es a entender el mecanismo que se crea cuando fumas. ¿Y por qué hago esta explicación? Porque lo más importante para entender, para cambiar una creencia, para transformar una creencia, es entender cómo la hemos creado y de dónde viene. Las creencias en nuestra vida no se crean para hacernos la vida imposible. Al contrario, las creencias se crean para sobrevivir y se crean normalmente basadas en una experiencia que hemos tenido. Tenemos una experiencia, eso nos hace un bioshock, una sacudida, y a partir de ahí creamos una creencia. Las creencias pueden ser de muchos tipos, estructurales, bueno, de muchos tipos. Las más difíciles de quitar son las estructurales porque han generado una estructura a nuestro alrededor, pero también se pueden cambiar y transformar. El matiz es, ¿quién ha creado esa creencia? Normalmente, esas creencias que nos acompañan toda la vida, las crea un niño de 5, 6, 7 años, 8 años, y las crea desde su visión del mundo con esa edad. Y nosotros crecemos, perdón, dándole una validez tan válida como una verdad absoluta, cuando en la mayoría de los casos simplemente son recursos del niño para sobrevivir a una experiencia traumática. Lo mejor siempre es poner un ejemplo, y eso a mí no se me suele dar bien, pero voy a intentar hacer el esfuerzo para que podamos entenderlo. Cuando de niño eh, nos ocurre un episodio traumático
con nuestro padre, por ejemplo. Queremos que nuestro padre vaya a vernos jugar a fútbol porque entendemos que como lo hacemos bien, pues queremos que nuestro padre esté orgulloso de nosotros. Y nuestro padre no viene a vernos jugar a fútbol porque tiene otras ocupaciones, porque él considera que, bueno, no porque sea mala persona, pero piensa que no es importante y no le gusta y no va. Y el niño hace una creencia de que su padre no le quiere y por eso no va a verle jugar a fútbol. Claro, el niño desde su edad no entiende que eso pueda deberse a otros factores que no tienen nada que ver con el amor o con el querer. Pero el niño lo vive así y genera una creencia de que es así. Cuando eso lo arrastras en el paso del tiempo, esa creencia durante muchos años te permite sobrellevar las situaciones que ocurren con tu padre de una manera saludable. Porque como tú crees eso, bueno, es normal, él no me cree, él no me quiere, yo no va a venir a verme, entonces no pasa nada, es así. Con todo lo que eso va a generar en el cerebro del niño. Cuando tú te haces adulto y esa creencia la llevas a relaciones con otras personas e interactúas con otras personas, cuando esa otra persona no te da lo que tú necesitas, ¿qué vas a creer que pasa? ¿O por qué vas a creer que no te lo da? Porque no te quiere. Ahí, cuando a lo mejor esa persona no te lo da, pues porque, primeramente, porque no le nace, que no tiene nada que ver con querer. Y segundo, porque a lo mejor prioriza otras cosas más que el darte eso que tú quieres, ese tiempo, esa atención, lo que sea, o el ir a verte un día a hacer algo. Entonces, cuando entendemos que yo estoy pensando que hace esto porque no me quiere, eso viene de una creencia anterior. Y ahí es cuando esa creencia se está convirtiendo en limitante, porque esa creencia va a limitar todas tus acciones o interacciones con las demás personas. Y ahí es cuando es interesante cambiar esa creencia. Y eso lo podemos aplicar a casi todos nuestros funcionamientos de adultos, porque una creencia se crea cuando nos ocurre una cosa por primera vez. Y normalmente nunca nos pasan las cosas por primera vez cuando tenemos todas las herramientas a nuestro alcance. Cuando nos ocurren las cosas por primera vez es en nuestra infancia o como mucho en nuestra adolescencia. Cuando nuestros recursos, tanto emocionales como de herramientas prácticas para el día a día, son muy limitados. Y creamos unas creencias muy limitantes para la edad adulta. Y por eso se hace imprescindible cambiarlas. Y voy a parar ya porque este tema, es que, claro, Encarna, tú lo sabes, pero igual los oyentes no. Sobre este tema tengo yo una conferencia de hora y media. Entonces, Así que, claro, así es. me puedo hablar aquí muchísimo. Entonces, no, voy a dejar Si que es Encarna que dé lo que tú su digas, opinión, yo voy porque a aquí estar estamos para total. escuchar las dos opiniones y no confrontarlas, pero sí No, es que yo intercambiar. en realidad me voy a sumar a todo lo que has dicho. Lo único que diría, siempre estamos pensando en las creencias limitantes, pero también están las creencias empoderadoras. Claro, Claro, ¿no? Eh, Sobre las limitantes, simplemente por hacer un resumen de lo que tú has hecho y cómo nos limitan. Cuando somos pequeños, hay un dicho que luego recogió Jorge Bucay, pero yo leí hace ya mucho tiempo, cuando antes sí que habían animales en los circos, ¿vale? Y el típico elefante que nacía pequeñito y lo ataban a una estaca, con una estaca y una argolla a la pata, ¿no? Y entonces, bueno, él intentaba irse, pero claro, como era pequeño, no tenía tanta fuerza, pues desistía. ¿Qué pasa? Que ese mismo elefante con un montón de toneladas seguía atado a la misma argolla
y ya no hacía esfuerzo por irse porque pensaba que no podía. O sea, se había creído que esa argolla era tan importante y tan fuerte que no iba a dejarle salir. Entonces, a veces nos pasa eso. De igual manera, ¿cuántos profesores y cuántas personas a nuestro alrededor nos han empoderado, ¿no? Hay un libro, el de un niño afortunado, que a mí me harán Thomas Bregenthal, que además es un niño que estuvo en un gueto en el Holocausto, y él recordaba que a su madre le había echado las cartas una gitana en Hungría y le había dicho, este es un niño afortunado. Entonces él, durante todo el cautiverio, pensó que él era un niño afortunado, o sea, y él, el libro se llama así, Un niño afortunado, todo lo que impregnó. A mí hubo un profesor también cuando terminé la FP, que bueno, yo era muy bueno, voy a decir pesada, pero no, en realidad interesada, ¿no? En mis notas y tal, porque mis padres, bueno, pues tenían otros valores, pero yo quería mis notas y yo quería tal. Y me acuerdo que una de las veces fui y dije, ay, me dirás pesada, pero es que quiero mis notas. Y me dijo, no eres pesada, eres maravillosa. Y eso en mí entró con una fuerza tan grande, pero tan grande, que era la primera vez en mi vida que alguien me decía que era maravillosa, que la verdad es que impregnó en mí un potencial muy grande. Yo lo que diría también, igual que en la infancia, adolescencia, hay muchas cosas que se nos implantan tanto para empoderarnos como para limitarnos, entraría también en cómo esas creencias que vienen de pensamientos, de opiniones, de actuaciones de otros que en un momento dado nos han podido afectar, cómo yo las cambio. Claro, no voy a cambiar las que me empoderan, voy a intentar cambiar las que me limitan. Entonces, claro, hay que reconocer lo máximo posible de dónde viene. Y si no nos acordamos, también poco a poco, ¿no? Porque muchas veces quiero cambiar. Bueno, vamos a hacer un proceso, ¿no? De cómo esto se hace. Las creencias para mí se cambian o se van reparando por repetición de una serie de técnicas. A uno le va una cosa, a otro le va otra, o por alto impacto. Entonces, hay veces que hay una creencia tan arraigada que no vale decir una noche, pues voy a repetirme este mantra que me ha dicho el gurú, o voy a respirar como dice en el libro, o voy a decir suelto el control y quiero para mi vida lo que merezco. Es cuestión de repetir, 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 repetir. Y luego hay otra opción que es, por supuesto, ayudarnos y apoyarnos con un terapeuta que entienda que lo que nos pasa no es una construcción de ahora. Normalmente es una construcción de hace más tiempo. Y con esa construcción, pues irla deconstruyendo hasta que llegue un momento en el que tú estés en paz con eso. Porque muchas veces las lealtades familiares nos siguen llevando a reconocer de dónde nació, pero a la vez seguir queriendo que se afinque, porque tiene o sea, como unos efectos secundarios beneficiosos que es yo soy leal a mi clan, yo soy leal a lo que decidí en ese momento, lo que se esperaba de mí, y ahí es complicado, o sea, hay que soltar de verdad lo que tú creías antes para poderte empoderar con una creencia nueva. No sé si estás de acuerdo. Totalmente, al 100%. Al 100%. Quería que anotaras indefensión aprendida, porque no sé si Ah, hemos bueno, sí. hablado de ello Ujú, y sería un tema interesante para otro programa, ujú. porque eso viene a colación de lo que has dicho del elefante. El Sí, concepto psicológico que define a eso sí, que le pasa al inteligencia elefante aprendida. lo descubrió Martin Seligman, que es un Mm. psicólogo, y lo denominó indefensión aprendida. Y se me ha ocurrido que podría ser interesante Sí, 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 para totalmente. tratar otro día. Claro, al final yo solo añadiría una cosita a lo que tú has comentado, y es las experiencias de la vida, si somos conscientes y prestamos atención, siempre nos muestran nuestra creencia y la manera que podemos tener de cambiarla. Por ejemplo, Encarna, creo que has tocado algo y te has ido de la pantalla. Sí, porque he visto que no tenía muy buena Ah, red y si no, no se me va a oír bien. muy bien, Si ahora perfecto. sube y entonces me Sí, 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 pongo. sí, perfecto. Yo Sí. sigo con mi speak y luego ya te doy paso a ti. Em,
Pues es un tema muy importante que cuando estamos en conciencia, cuando estamos observándonos continuamente, las mismas experiencias de la vida nos van a mostrar nuestras creencias en determinadas cosas. Y eso nos va a permitir una transformación sin necesidad de terapia, sin necesidad de terapeuta y sin necesidad de acompañamiento de nadie. Nosotros mismos, la vida nos va a ir poniendo esas situaciones en las que podemos ser conscientes de una creencia. Eh, a cada persona será diferente. Por ejemplo, hay una creencia muy extendida en la educación judio-cristiana que es ganarás el dinero con el sudor de la frente. Esa es una creencia que todo el mundo en algún momento la hemos dicho, la hemos escuchado y nos ha acompañado durante, claro, como tú dices, si te está acompañando 50 años de tu vida esa frase, esa creencia, no quieras modificarla y Eso es, sé cambiarla paciente. en 10 minutos de sesión. Mm. Eso no sucede así. Pero sí, la vida te va a poner en un momento dado que vas a decir, joder, qué fácil he ganado este dinero. Qué fácil me ha llegado este trabajo. Qué fácil me estoy sintiendo recibiendo estos regalos o estas prebendas o estas... La vida siempre te va a poner situaciones en las que puedes revertir esa creencia. Pero luego volvemos a lo mismo, a decir, sí, esto ha sido fácil, pero algo tendrá de truco. Porque claro, mi creencia es que el dinero se gana con el sudor de la frente. Entonces, la vida siempre te lo muestra, siempre te da esa opción, pero a veces no somos conscientes y no lo llevamos al trabajo personal. Pero siempre vas a tener la oportunidad, con las experiencias que tú tienes, de revertir esa creencia, sin ayuda de nadie. Es que la vida es así de mágica. Lo que pasa es que sí que es verdad que con un acompañamiento terapéutico va a ser mucho más guiado esa reversión de esa creencia. Pero no pensamos que es un comportamiento de 50 años va a cambiar de la noche a la mañana. Hay una frase que a mí me vino y que yo recojo en mi libro Mis paseos con Kira, y a mí me vino precisamente porque yo no respetaba mis procesos. Y lo que me vino fue respetar el proceso de los demás, o sea, tener paciencia con el proceso de los demás es el reflejo de que en justa medida tú estás teniendo paciencia con el tuyo. Cómo nos proyectamos en los demás, lo que refleja es cómo nos estamos comportando con nosotros mismos. Y hay que tener paciencia con nuestros procesos. Y una creencia que te ha acompañado durante 40 años no la vas a cambiar de la noche a la mañana. Podrás empezar en un momento dado a dar el primer pasito, pero date tiempo para que eso vaya sentándose. No, no pensemos que ya está. Y luego el tema de las creencias es muy importante estar con un ojo puesto en cómo estamos viviendo nuestra vida. Porque una creencia nos salva la vida muchas veces, en la infancia o en la adolescencia, cuando se crea. El niño la crea para salvarle la vida, para hacerle una vida mejor. Pero tenemos que darnos cuenta cuándo nos está limitando, cuando esa creencia empieza a ya impedirme que yo dé el siguiente salto evolutivo. El siguiente, aquí me estoy viendo que esa creencia me impide progresar, la creencia del dinero. Me estoy dando cuenta que a lo mejor la creencia de pensar que el dinero cuesta ganar, que hay que ganarlo con el sudor de la frente, me está impidiendo, en mi caso, por ejemplo, que a lo mejor mis libros se vendan de manera natural y fácilmente. Ponte a trabajar esa creencia. A veces las cosas, eso no va a querer decir que a partir de que te trabajes esa creencia, el libro se vaya a vender más o se vaya a vender menos. Pero tu vida va a ser más liviana. Esa creencia ya no estará limitándote. Igual hay otra cosa, igual hay un transgeneracional que te viene acompañando, que quiere, a lo mejor el transgeneracional ese viene acompañándote con que montar negocios no ha sido nunca saludable en la familia. Bueno, pues observa eso e intenta tú, desde una manera saludable para ti, modificar eso que durante años a la familia pues le ha tirado. Que eso Mm. sería otro tema. No sé si hemos hablado, porque yo no me acuerdo de los temas al final. Transgeneracional. ¿Hemos hablado del transgeneracional? Creo que sí, creo que Yo creo sí que lo también, pero pusimos y bueno. sí que salió ya.
sería Claro, otro estamos en tema. el primer capítulo de la cuarta Ah, temporada. sí, bueno, eso es No verdad. nos Hoy hemos acordamos de decidido, todo. normalmente hacemos el cambio en septiembre, hoy hemos decidido hacerlo hoy porque se nos había pasado realmente, no por otra Sí, cosa. Nosotros no estamos en esas, pero hoy es el primer capítulo de la cuarta temporada. Ya llevamos 4 temporadas, con una media de 23, 24 capítulos cada temporada, o sea que estamos camino en esta temporada para llegar a los 100, así que estamos 100. contentos. Y siempre encontrando temas para hablar. Bueno, Sí. te dejo que Y hables bueno, tú. yo voy a aprovechar, ya que hemos hecho este pequeño inciso, a que quien nos quiere invitar a hacer esto de manera presencial, improvisar sobre temas de conciencia, espiritualidad, crecimiento personal, etcétera, pues allí iremos. Así Muy bien, que claro. ánimo, Sí, porque nosotros estamos animados. de hecho, también te digo que va a haber un acontecimiento pronto no sé decir si febrero, marzo o abril. Aprovecho. Este año, aquí hago yo un inciso también de creencias, es mi creencia, este año es un año 9, con lo cual es un Ujú. año muy bueno para soltar, para desprenderse de cosas. Y al año que viene es un año 1, con lo cual es muy bueno para iniciar proyectos nuevos, iniciar relaciones nuevas, abrirse a lo que normalmente no hacemos, salir de la zona de confort para experimentar la vida desde otro lugar. Y este año, pues es un año de soltar, de desprenderse, de desapegarse de cosas. Bueno, son ciclos de 9 años y el año que viene empieza un año 1 que iniciará un ciclo nuevo de 9 años. Así que en ese año 1 saldremos de las redes y haremos esto de manera presencial. Sí, Así sí, que totalmente. eso sí que te lo digo porque está entre mis proyectos y los tuyos. Eso es. Bien, retomando Y el tema de seguimos las con las creencias. creencias, perdona, me venía el trabajo, bueno, que además se llama así, The Work, de Byron Kate, que sobre las creencias habla diciendo, ¿es esta creencia verdad? Por ejemplo, mi padre no me quiere. ¿Es cierto que mi padre no me quiere? ¿Sé con absoluta verdad que mi padre no me quiere? ¿Y cómo reaccionaría si esto no fuera verdad? O sea, hay un trabajo muy grande porque muchas veces tomamos las cosas como verdaderas, pero realmente si empezamos a rascar, no son tan verdaderas, no las creemos absolutamente, solo que muchas veces también nos dirigen la vida, nos hemos acostumbrado a ellas, nos confortan o nos dan un discurso, porque somos seres de palabra. Hay un discurso. Mi marido no me quiere, me siento fatal en mi casa y entonces todo el mundo me escucha, todo el mundo me pregunta sobre lo mismo y voy generando ahí una fotonovela, ¿no? de vida y ahí me encuentro. Salir de ahí es complicado, pero es mucho más energético y te da muchísima más vida y luz. Y con esto también quería comentar el libro de ahora me ayudarás. La biología de la creencia de, uy, es que Bruce Lipton. Bruce Lipton. Es que me había ido con Lo tengo por ahí, Byron lo tengo Kate. por ahí, lo tengo Bruce, por ahí. sí. Sí, Si me lo- alguien quiere profundizar sobre esto, tenemos a Bruce Lipton, que además estuvo en Valencia en el segundo Big One sí, sí, sí. y tuvimos la oportunidad de conocerle, que nos adorábamos su libro, de verdad, lo recomiendo súper, 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 porque realmente las creencias se pueden cambiar. Pero para cambiar las creencias hay que tomar conciencia y luego, pues como he dicho al principio, ¿no? Tener paciencia, perseverancia, ayudarse con algo y determinación a querer cambiarla. Pero si no tienes esa determinación es como cuando dices quiero ir al gimnasio, pero bueno, pues todos los días me pasa algo. Hay que tener una determinación, hay que tener claro para qué me sirve, si es verdad realmente que esta creencia eh, es así, no sé cómo decir. Ahora mismo no se me ocurre ninguna mía, que siempre me gusta poner ejemplos sobre mí misma, ¿no? Pero bueno, no me va. Pero ya digo, el No, libro no pasa nada. de Bruce Lipton es genial para estas cosas. Yo te puedo poner una mía que me ha acompañado Sí. durante mucho tiempo. Ah, Y la creencia era no soy suficiente. ya, sí, ya la Durante hemos tenido mucho mucho. tiempo mi desvalorización, pues, ¿por Ujú. qué? Pues porque el niño tuvo que sobrevivir.
Al final, por eso es importante, por eso contaba yo lo del tabaco y cómo me ayudó el entender cómo funciona el mecanismo. Aquí es importante entender que la creencia no aparece por generación espontánea y de la nada. Una creencia aparece porque en un momento dado el niño sufre una experiencia tan traumática que para sobrevivir crea esa verdad, que no es verdad, como tú bien explicabas, que no es verdad, pero no la pone en tela de juicio porque esa verdad le permite sobrevivir. Y ese no soy suficiente le aleja, vale, yo no soy suficiente, con lo cual, si me expongo a eso, me van a seguir dando lo mismo y me alejo y me convierto en un niño reservado. Y de mayor me puede costar más o menos mantener relaciones. Ese es el tema principal. O sea, la creencia, claro que es verdadera para el niño y le permite sobrevivir. Y lo primero que hay que hacer es agradecer la creencia, porque Ujú, esa creencia me ha permitido llegar hasta aquí. ujú, Claro, en el momento que ese no soy suficiente me está limitando para yo hacer más cosas de adulto, ahí es donde yo tengo que ser consciente y decir, vale, puedo esperar a que la vida me pegue una hostia para darme cuenta de que sí soy suficiente, o puedo trabajar esa creencia y cambiarla con todas las herramientas que tú has comentado antes. Pero hay que entender el mecanismo, o sea, la creencia no es mala per se, ni no, siquiera no, la que luego te me está limita. protegiendo de algo, sí, claro. Eso esa Mm, es la clave, porque cuando entendemos que la creencia nos ha traído hasta aquí y que es válida, ha sido válida hasta ese momento, es mm, que el mecanismo hace ¡pum! La cabeza cambia. Dices, sí. vale, hasta aquí fue necesaria, a partir de aquí ya no. Y entonces hay que hacer todos esos ejercicios que tú has comentado. Mm, En terapia, pues hay mucha visualización, pero en la vida es que la vida te lo va a poner. Yo no querría personalizarlo mucho, pero yo he tenido una experiencia estos meses atrás donde la vida me ha dado tal vuelta al calcetín que me ha hecho darme cuenta ya no solo de lo suficiente que soy yo solo, sino de que es que las cosas no las puedes hacer si no las haces tú. Tus cosas no las puedes hacer si no las haces tú. Pero para eso a veces, por mucho terapeuta que seamos y por mucha formación que tengamos y por muchas herramientas que tengamos, la vida te lo tiene que mostrar. ¿Qué pasa cuando te lo muestra y no te das cuenta? Porque te lo seguirá mostrando. tal cual. ¿Qué pasa cuando te lo muestra y estás en conciencia? Que lo ves. Esa es Ujú, la diferencia entre cuando tú estás en conciencia, cuando tú estás pendiente de lo que ocurre en tu vida, cuando tú vives en el presente, entonces te das cuenta. Tienes un periodo de rebozarte, como dice mi amiga Trini, por el fango y por la mierda, como cual cerdito que esté allí en su piara. Pero tienes tu momento de salir y ahí te das cuenta. Y si eres consciente, lo ves enseguida. Si no, pues a lo mejor necesitas un poquito más de ayuda, pero no es malo ni bueno. No es malo no, ni bueno. Es es el soltar el trabajo, control. claro, es el trabajo personal. Ya Pero está. claro, claro que nosotros mismos podemos salirnos de creencias limitantes, claro que sí. Ujú, Y nos vamos saliendo progresivamente, no de tal cual. golpe, no de golpe. Que eso Sí. tenemos que tenerlo muy claro. O sea, yo mi proceso entre el no ser suficiente de hace 20 años o 25 años y el creerme ya no solo suficiente, sino empoderado para hacer las cosas de hace unos meses, en ese proceso ha habido muchas personas, muchas experiencias, muchas terapias muy diferentes y mucha gente detrás de eso. No Ujú, ha sido solo la última experiencia de estos meses, sino todas las demás han traído, han confrontado al Raúl de 20, 25, 30 años para atrás con su realidad y le han hecho hacerla ver de otra manera. Pero tenemos que ser conscientes de que el proceso no es automático ni de golpe. no, no. De hecho, este mismo programa, al menos para mí, ha sido como salir de la creencia, el síndrome del impostor, ¿no? Y bueno, no es lo mismo cómo empezamos y cómo estaba yo.
claro, a salir ya del armario y decir, aquí todos somos válidos y aquí todos tenemos nuestros propios polvos mágicos. claro, Así porque que, cuando tú cuentas las cosas desde tu verdad, que no tiene por qué ser la absoluta, pero es la tuya. Yo, mm, en el libro Mis paseos con Kira, es un libro de reflexiones. Y yo lo que cuento desde el principio del libro, yo creo que es en la página 1 o 2, es que estas son mis, pero no quiere decir que dentro de X años sean las mismas. eso es. Estas son mis verdades a fecha de hoy que las cuento. Si vibran contigo es porque estamos en la misma verdad. Si no vibran es que tú estás en otra verdad, que no es ni buena ni mala, es otra. Pero cuando contamos las cosas desde nuestra verdad, eso nos hace muy importantes y muy grandes. Y no nos damos cuenta de ello porque pensamos que, bueno, no somos suficientes. Así es. Bueno, no sé el tiempo que llevamos, Pues pero llevamos aproximadamente media hora, la verdad es que se pasa muy rápido siempre. hoy ha sido un programa interesante porque hemos hecho hasta una cuña en el medio publicitaria de nuestros podcasts. Ha sido un Cuña programa interesante. publicitaria, Sí, sí, esto sí, ya es sí. parte de la cuarta temporada. Sí, sí, es que ya somos suficientes. Sí, la verdad es que Bueno, sí. Vosotros y hombre, claro, vosotras, claro, recordar, ¿vale? claro. Todos tenemos Efectivamente, algo que aportar desde donde estamos, siempre, siempre, siempre. Así que totalmente. adelante. Muy bien. Si nosotros hemos podido, cualquiera puede. No, no, no. Si nosotros hemos podido, todos pueden. Es que cualquiera suena como Bueno, un ya, también es poco verdad, ahí ahí. tienes, sí, No, sí, no, no, pero no. quiero decir que Todos cualquier pueden. persona puede, Sí, sí, que yo sí, soy sí. cualquiera, o sea, Sí, sí, cualquier sí. persona en ese sentido, Así pero es. por supuesto. Muy bien. Gracias. Un besazo. Vale, hasta Chao, el chao. próximo programa. Me voy a poner Chao. las Gracias, gafitas para Raúl. ver y darle a cortar como Dios manda, porque si no.